el Omicron llega hasta aquí, hasta los bronquios principales. Estos son los pulmones, pero no llega hasta la base de los pulmones. Este mes en particular de diciembre, a nivel de país ha habido alrededor de 15.000, más de 15.000 contagios, es decir, un número bastante más elevado que los 4 meses anteriores. Y si nosotros recordamos, en abril ya tuvimos un pico de contagios importante que nos llevó a pacientes de hospitalización y a UCI. En agosto hubo también un incremento importante y de ahí nos habíamos mantenido estables hasta ahora, que haya 15.000 casos hasta el momento. Pero esos son los 15.000 casos que están documentados. Sabemos también que debería hacerse a los pacientes que son asintomáticos y sintomáticos, es decir, un rastreo en general para poder procesar y tener el número real de casos. Así como lo hacen, por ejemplo, en Francia, que tienen 180.000 casos hoy, Inglaterra tiene 120.000 y así sucesivamente los países europeos tienen miles de casos diarios en los cuales se afectan muchas personas, mientras que hay otros países como Sudáfrica que ya están comenzando a bajar esa ola. ¿Por qué razón Pero, está bajando en Sudáfrica con la variante Omicron que fue allí donde nació? claro, lo que pasa es lo siguiente. En Sudáfrica tiene dos cosas. La primera, hay muchos pacientes que ya han tenido COVID y han estado infectados durante este año 2021. Alrededor se considera de un 70% de la población. Y otro rango de la población, que es un 30%, están vacunados con las dos vacunas. Entonces, Ya. tiene los dos factores que se unen. Y aparte de eso, el hecho de que tuvieron un incremento tan rápido y exponencial de número de casos, que fue una ola que llegó hasta arriba y esa ola ya ha comenzado a bajar. Tiene Ok. su meseta y baja así rápidamente como subió. Eso Ok. también hay en 2 países europeos más está ocurriendo, pero eso no significa que vaya a ocurrir a la misma rapidez en todos los países. Pero Y ¿por qué aparte de eso, ahí me quedo, ¿por qué Sudáfrica está equilibrándose con tanta rapidez? Cuando era allí donde estaba, como decimos en Manaír, el meollo del asunto. Ahí nació, ahí se hizo el laboratorio en un ser humano que no se había vacunado para nacer esta nueva variante. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Usted me dice que es porque hay muchos que les ha dado, pero tienen pues un promedio de vacunación del solo el 30%, pues. claro, lo O que sea, pasa son es que superhumanos los sudafricanos. claro, no, lo que pasa es que se Crean el infectaron virus y tanto. después ya lo botan y están equilibrados y se fregó el resto. ¿Qué pasó? No, lo que ¿Ah? pasa es que se infectaron tanta gente al mismo tiempo que ya no quedó a quien infectar. Entonces, llega un ¿Qué punto en que pasó? como se Pero, esparce, y el número de muertes, la letalidad, la letalidad no es muy alta, ¿sabe por qué? Porque en Sudáfrica en es particular no tiene alta. muchos adultos mayores. Es muy baja, dirá. Sí, Es y muy, aparte de eso, esas a ver, comorbilidades usted tienen dijo muy adultos. alta, probablemente se equivocó. La letalidad es muy baja. Claro, exactamente, la mortalidad no es alta. Pero Ya. aquí hay una cuestión. Usted, por ejemplo, tiene pocos, o sea, en relación a lo que es el porcentaje de población, no hay muchos adultos mayores en relación y no tienen esas comorbilidades. Entonces, no es un país en el cual usted pueda estudiarlo al 100% para poder determinar esta caída. Pero Bueno, lo a que ver, sí, ¿qué porcentaje de raza negra hay en Sudáfrica? Acuérdense, yo he entrevistado a varios médicos y realmente tienen otro tipo de comportamiento, son mucho más fuertes a la hora de enfrentar ese virus. Esto ha pasado a lo claro, largo del 2020-2021 y lo hemos visto con la raza claro. negra, ¿no? Y aparte de eso, hay mucha gente allá en África, recuerde que toman lo que es ivermectina de forma continua por las otras enfermedades que ellos tienen, filariasis, Pero sí, ya la enfermedades de descartaron la piel. ivermectina que no servía para el COVID. Pero les ha servido porque y si vamos No, a usted eso, es un fan de la mucha gente no se ha ivermectina. enfermado. Ah, Entonces, mire. hay, Ah, ok. hay, como dicen, criterios y criterios en esto. Ya, Pero ya, la ya. cuestión es que se enfermaron tanta gente, o se contagiaron, no se enfermaron, se contagiaron tanta gente que ya, como el virus es exponencial y una persona infecta a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000, entonces llega el punto en que ya no hay a quien infectar y comienza ya a bajar la ola. Pero Ok. eso puede ser, tiene sus pros y sus contras. El pro es que cuando ya la ola baja, el contra es cuántas personas, mientras tanto que sube esa ola, se van a infectar, cuántas personas se van a hospitalizar, cuántas personas van a UCI. Entonces tampoco como que es la forma el infectarse rápido para que pueda bajar ese nivel de pandemia. Y Ujú. aparte de otra cosa, o sea, usted tiene un virus que ha mutado, tiene tantas mutaciones, 32 en un área y 10 en otra, para poder entrar mejor a la célula, tener una llave más adecuada para poder entrar mejor a la célula, pero sin embargo, este virus como tal puede seguir mutando, es decir, ahora es un virus relativamente leve, no hay garantías que no siga mutando y poderse perfeccionar mejor. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? No esperar a que mute,
sino que la gente se vacune y pueda evitar el ingreso del contagio de toda esta cantidad de lo que es este virus. Y por Cierto. otro lado, sabemos que usted con 2 dosis no está protegido. Ya lo sabemos, que ninguna de las vacunas usted está protegido. Se protege un poco más colocándose la tercera dosis. Pero ojo, no estamos protegidos suficiente para contagiarnos, pero sí estamos en un rango, un porcentaje protegido versus el hecho de hospitalizarnos o ir a UCI. Eso no significa que no hay incremento de casos aquí. Yo tengo ya 5 pacientes hospitalizados durante estos 2 últimos días, en los cuales uno de ellos está tipificado como Omicron, una persona de 73 años, que más bien ingresa por su arritmia cardíaca que por la parte respiratoria, porque la parte respiratoria es como una bronquitis, no hay mayor afectación en lo que es la tomografía, a pesar de haber pasado ya 10 días de evolución de lo que es su Omicron. Los otros pacientes más bien están un poco más afectados porque son pacientes con la cepa delta, que la cepa delta en estos momentos está afectando mucho. ¿Por qué? Porque la caída de lo que es la inmunidad de las vacunas está siendo visible, especialmente de las vacunas de estos últimos, las personas que se vacunaron hace 4 meses. Yo he tenido, por lo menos en estos últimos 3 días, 20 casos de pacientes que se vacunaron en agosto y todos ellos tienen COVID, son familias enteras que tienen COVID y, por ejemplo, de 6 miembros, 4 miembros tienen COVID y 2 no lo tienen y están en la misma familia. Entonces, ya depende no solamente de la ¿Por qué vacunación, sino razón? depende ¿Por de qué la inmunidad. razón dentro de una misma familia unos se contagian y otros no, doctor? Claro, es que lo que pasa es lo siguiente. Usted, ¿cuántas barreras usted tiene para evitar contagiarse? Tiene la barrera de las vacunas, ¿verdad? Que son las 2 dosis, la tercera dosis, etcétera. Tiene su inmunidad propia y tiene cómo usted se refuerza esa inmunidad propia. Entonces, la inmunidad propia de la que siempre hemos hablado son los linfocitos T y B, en especial Ujú, los T. Entonces, ujú. ¿cómo se refuerza esa inmunidad? Lo tenemos, por ejemplo, en MediBlue, el centro inmunológico que se refuerza con vitamina C inmunológica y inmunoglobulina. Esa combinación sube los linfocitos y Ya. tiene esta inmunidad por aquí. Súmela a la inmunidad de las vacunas y la inmunidad propia de cada uno por la edad y por no tener enfermedades colaterales. Entonces, ahí usted tiene una inmunidad más fuerte y evita que, a pesar de que esté expuesto al COVID o a esta cepa Omicron, no la quiere. Por eso, Ya. todos, en términos generales, todos vamos a estar expuestos al Omicron en uno u otro momento. Lo importante es no contagiarnos con ese Omicron ni desarrollar sintomatología. Y si es una sintomatología, desarrollarla leve y lo más importante de todo, como yo le dije desde la primera vez, tratamiento desde el primer día de síntomas y más aún en el Omicron. ¿Por qué? Porque los 2 primeros días del Omicron en síntomas son los que es más contagioso hacia los demás. Después vienen 3 días que se baja un poco y después 2 días más en los cuales es muy contagioso nuevamente. Es decir, día 1, 2, día 5, 6 son los días más contagiosos de este Omicron. Por eso es que en Estados Unidos se ha bajado inclusive el tiempo de cuarentena a 10 días. Ya. ¿Por qué? Pues en Inglaterra también. En Inglaterra Claro, también está bajado a 10 días. Después de 10 días tú puedes salir a la calle sin ningún problema, ¿no? exactamente, porque ya se sabe los días en los cuales es más contagioso. Día 1 Claro, y día 2 y día 6 y día 7. ¿Qué significa esto? Que debemos tratarlo desde el primer día de síntomas, el día 1, claro. para Ahora, que el poderlo Omicron, a contener. ver, preguntas específicas del Omicron. ¿Hay los reactivos ya en los laboratorios acá en Ecuador para detectar el Omicron? Bueno, yo le diría que a medias, porque detectan unos genes que por descarte se puede decir es Omicron, pero ya la secuenciación completa para el Omicron no hay. O si la hay, obviamente en Pero el la laboratorio que te Universidad de San pone Francisco. abajo, Omicron. O sea, Claro, yo, lo que pasa es que le explico un poco. Digamos, en la Universidad de San Francisco, usted tiene todos los genes adecuados, mejor dicho, se puede identificar todos los genes del Omicron y las ujú, mutaciones. Los laboratorios aquí, a menos que sea un laboratorio de secuenciación genómica, es un poquito más caro el examen, no se puede detectar, se detecta, como decir, lo más importante, es decir, de 32 se detecta 5 o 6 genes, por ejemplo, que sí son propios del Omicron y por eso le da el diagnóstico. Es decir, es es un decir, que examen. no es que tienen el reactivo, sino que lo hacen por descarte. No es Delta, no es esto, es Omicron. Entonces te lo ponen Omicron, porque eh, si no es el uno es lo otro, pues no, aunque no tengan el claro, reactivo. pero igual sí es un examen que tiene bastante exactitud, el que se hace aquí en Guayaquil, yo lo he comprobado porque las personas que salen con ese Omicron sí va de acuerdo con la sintomatología que tienen y por el hecho de Ujú, que no se complica. ¿Y cuál ok. es esa sintomatología? Es como una gripe fuerte. Mire, usted está congestión nasal aquí, dolor de cabeza por la congestión nasal, tiene algo de tos, pero solo algo de tos. ¿Por qué? Porque el Omicron, aquí tiene los pulmones, el Omicron llega hasta aquí, hasta los bronquios principales.
Estos son los pulmones, pero no llega hasta la base de los pulmones, no llegan los alvéolos ni llegan los bronquiolos. ¿Qué son los alvéolos y los bronquiolos? Son estructuras microscópicas que se encargan del intercambio de oxígeno. Entonces, si intercambio de oxígeno no se afecta aquí abajo, significa que no le va a faltar el aire y no va a haber neumonía aquí abajo. Va a haber una bronquitis aquí arriba. Entonces, esa bronquitis o sea que es es la buena que... gente el Omicron, es bueno, o sea, es buen chico el Omicron. No te quiere afectar tanto, pero ¿cómo si vino con tantas llaves para entrar en la célula? Porque al principio los científicos del mundo se quedaron con la boca abierta a finales de noviembre cuando dijeron, Dios mío, esta mutación viene con 50 llaves más de la anterior, entonces va a entrar y va a ser un desastre. Y estaban todos asustados. Resulta que esas llaves han servido simplemente para, digamos que entrar y casi casi que limpiar la casa, nada más. Sí, o sea, le permite ingresar, eso sí, pero el daño no es tan amplio, No a roban la menos casa, que, no claro, roban a la menos casa, que simplemente ya la roban visitan. un poquito nomás. Pero bueno, Claro, exacto. sí, es verdad, pero por ejemplo, mire, otro de los síntomas es que usted tiene una sudoración nocturna muy Ya, profusa y no tiene fiebre. La fiebre solo los primeros 2 días más que todo. Entonces ahí se lo detecta. Ahora bien, ¿qué es lo que yo he escuchado en algunos de los pacientes también? Que les duele mucho la garganta y es un dolor que no les cede a pesar de tomar ibuprofeno, de tomar antiinflamatorios. Directamente ahí hay que ir a los corticoides para que les desinflamen rápido lo que es la faringe y poder bajar el nivel inflamatorio en general. Pero ya. hay que identificarlo. Entonces, con los síntomas, desde el primer día de síntomas, uno tiene que sospechar COVID hasta no demostrar lo contrario y medicarse, que eso es la clave de todo esto y contener, y usted ya al séptimo día ya está tranquilo, quinto séptimo día ya está muy tranquilo. Está más tranquilo, claro, y el día el décimo ya no contagias, por lo menos lo dice Estados Unidos e Inglaterra también. Claro, Doctor, ¿cómo son los pacientes con Omicron? ¿Hay mucho sintomático? Porque pues ese es el problema de las anteriores mutaciones, ¿no? Que habían sí, asintomáticos y era terrible porque no sentían nada y contagiaban a todo el mundo. claro, bueno, yo diría que de unas 10 personas, alrededor de unas 6 o 7 son sintomáticos y los otros 3 no son O sea, el mismo sintomáticos. comportamiento que de las otras mutaciones, ya. Sí, entonces, pero en los que son sintomáticos, puede tener síntomas fuertes, un poco fuertes, y los tiene con fiebre y todo mezclado, el agotamiento y lo que es la pérdida de olfato, pérdida de gusto, la sudoración, pero son síntomas como de una influenza, entonces tiene su inicio y tiene su final. Ok. Pero que nosotros decimos, bueno, es estación invernal, puede haber influenza, rinovirus, etcétera. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Al hacer el hisopado de lo que es COVID, podemos también identificar la influenza por hisopado. Recordemos eso. Entonces, podemos saber si tenemos los dos o tenemos uno y por lo tanto poder tratarlo de una mejor manera. Ahora bien, como tal, esta sintomatología puede ser fuerte al inicio, pero no se traduce en una inflamación pulmonar tan aguda y precisamente por lo que llega solo a los bronquios. Si llegara abajo, ahí sí usted tuviera neumonía el quinto día y al décimo día ya estuviera en UCI. Esa es la diferencia en relación a lo que son los días. Los pacientes que yo he recibido y que he hospitalizado llegan al décimo día, pero no tienen una mayor afectación pulmonar tomográfica. Eso no significa que no puedan haber pacientes que tienen 2 dosis y que llegan a UCI, que generalmente son los delta, los de la cepa delta, y que Ok. tienen otras comorbilidades y llegan a ser intubados. Es lo Que mismo todavía está que pasó en rondando por aquí. abril. Claro, que todavía Claro. anda rondando por aquí, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si ya la inmunidad de las vacunas está bajando y sabemos que dura de 4 a 6 meses, entonces vacunemos la tercera dosis. Y la tercera dosis debe de adelantarse. En vez de que sea los 6 meses, debe ponerse de 2 a 4 meses. Eso es muy importante. Como está haciendo ¿Por qué? Israel, Porque ahí, Israel a los 3 meses ya los está vacunando, van por la cuarta dosis. claro, cuarta dosis en Israel, Una cuarta dosis vacuna en que dure Chile. 3 meses, ¿me puede explicar? Claro, lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, usted tiene las 2 dosis, ya sabe que esas 2 dosis al cuarto mes ya baja. Entonces, usted coloca la tercera dosis y esa tercera dosis tentativamente, el punto aquí es cuánto dura. Dura de 10 a 12 semanas para evitar contagio. Le dura mucho más para evitar complicarse y ir a UCI. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Tiene usted aquí la tercera dosis y a los 2 meses de la tercera dosis están colocando la cuarta. ¿Pero por qué? Porque ellos pueden hacerlo porque tienen un 90% de personas vacunadas. Nosotros Claro. no llegamos al 80% todavía de 2 dosis. Y Ujú. si vamos a la tercera dosis, tenemos apenas 80.000 personas vacunadas durante este mes. Y hay que llegar a más de 100.000. Y los 3 meses del próximo año debería ser enero, febrero y marzo, vacunar a toda la población
con la tercera dosis. ¿Por Bueno, qué? Porque, ya es obligatorio, lo cual me parece fantástico. claro, pero Leí ¿por una qué? noticia de Porque, Singapur, las personas que se afecten por COVID-19, que en Singapur pues es un gran país, se le paga todo, la seguridad social es maravillosa, ahí no hay robo y tal, pero el que se infecte con COVID-19 y no haya sido vacunado va a tener que pagar todo su tratamiento, que no es barato, y usted lo sabe, doctor, porque usted también lo cobra. Entonces, obviamente, es importante que sepan que este tipo de medidas los toman los diferentes países porque tienen que, de alguna manera, proteger a su gente. No digamos, yo no lo vería como, ay, es que esto es dictatorial, es que me están obligando. No, estamos protegiéndonos. Es diferente. Depende cómo tú quieras ver el vaso, si medio vacío o medio lleno. La verdad es que la claro, percepción es importante. Yo creo que tenemos que tener un espíritu mucho más generoso y social para poder pues, interpretar este tipo de acciones de los gobiernos para proteger a su gente, que es lo importante. claro, porque dicen la vacunación es obligatoria, pero nadie lo va a multar a usted por no vacunarse. Pero claro, si usted quiere ir al centro comercial, quiere ir aquí y allá, No tiene que puedes. llevar su certificado de vacunación o tiene que tenerlo en su teléfono para poder ingresar. Ahora Ya. bien, el hecho de estar vacunados y tener el papel de vacunación no nos impide estar infectados, es decir, Ujú. poder llegar a tener el COVID. Es decir, no No, es eso que está es clarísimo. Pero una ¿cuándo van a barrera. venir vacunas más robustas, doctor? Porque Yo creo entendemos que las vacunas fueron pues hechas rápidamente, probablemente no que con todos los elementos, no conociendo tanto el virus. Ojo, no conociendo tanto el virus. Claro, en los laboratorios pues nos han ayudado, no hay duda, pero ¿cuándo vienen unas vacunas que duren más tiempo? Por lo menos un año como los de los COVID anteriores, ¿no? claro, es verdad, o sea, las vacunas han sido de emergencia y se puede indicar, usted lo dice, que es una primera generación de vacunas. Ahora están elaborando y en 3 meses está lista lo que es la vacuna para el Omicron. Pero más allá de eso, es el hecho de que ya el próximo año se piensa unir la vacuna de COVID con la vacuna de lo que es gripe o influenza y con la del virus sincitial Eso, respiratorio. un Es decir, solo, una sola vacuna. ya. Y qué es lo que se va a llegar, es lo que yo pienso. No a Ujú. vacunar a todo el mundo una vez al año, sino vacunar a las personas que quizás más lo requieran por su edad o por sus factores de comorbilidad. ¿Cómo se hace con la vacuna de la influenza? Pero obviamente será una vacuna que cubra mucho más lo que es las cepas y en el momento en que ya a nivel mundial ya se hayan vacunado por lo menos un 70% de las personas a nivel de todos los países, ahí se podrá considerar que ya el virus deja de ser epidémico y comienza a ser endémico. Mucho se habla de que este Omicron es el que va a ser, puede decir, el punto de quiebre, el Omicron como punto de quiebre de lo que es pandemia a lo que es endemia, es decir, de un virus pandémico a un virus epidémico. Pero Sí. no se está aún seguro porque sabemos que hay tantas mutaciones y el virus puede posteriormente mutar. Puede Pero sorprender, si nos puede Claro, pero si es de sorprender. esta manera, en buena hora, y significaría que cada vez el virus va a ir perdiendo su fuerza y las vacunas van a ser más perfeccionadas y podrán combatirlo mejor. Pero Y como pasó con el podrán, chikungunya, doctor, es un ejemplo que tenemos los manavitas de que cómo el chikungunya llegó también a su fin a través de la, pues, de la infección, ¿no? De infectar a todos y ya luego claro, mataba en principio el chikungunya. claro. ¿Usted se acuerda de la influenza H1N1? Cuando al principio había influenza y la influenza H1N1 apareció y llevó a neumonía a muchas personas de ser intubadas. Y después ya con la vacuna, Que el COVID-19 no se lo puede comparar a nada, realmente. Es una cosa de no claro, creer. Simplemente claro, nos sorprendió porque es un virus diferente, es un virus que realmente ha matado a mucha gente. Doctor, ¿cuál es el peor momento de contagio entre dos personas o más personas del COVID-19 Omicron? O sea, ¿en qué momentos hay más transmisión de virus y uno tiene que pues alejarse y tal, como los anteriores, o hay algún, digamos, alguna variante en el comportamiento del virus? sí, es más infectante como tal y más contagioso durante los 2 primeros días de síntomas. De ahí lo siguiente, el día 3, 4 y 5 baja un poco Ya, y pero de ahí el día 6 y sí, usted ya 7 dijo eso, pero yo digo vuelve a subir. en tocar a alguien, en tal vez toser, o sea, Claro, cuál y es si usted, el por método de ejemplo, habla con transmisión del alguien, Omicron? ¿Perdón? si usted habla con alguien, por ejemplo, a una distancia menos de 1 metro, 1 metro y medio, si Otro. usted tose o alguien estornuda en un sitio en donde haya 20 personas y está en un lugar cerrado sin ventilación, todos los 20 se van a contagiar. ¿Por qué? Porque de una persona puede contagiarse 10
10 contagian 100 y 100 contagian 1000. Entonces, en un lugar cerrado, tal, por ejemplo, como la metrovía, como los transportes, en los cuales hay un aforo del 100%, ya sea para transporte local o cuando usted viaja a otra provincia o viaja a las playas. Entonces, ese viaje de 4, 5, 6 horas, en el cual las personas se van a retirar la mascarilla en algún momento y no tienen distanciamiento por ser el aforo del 100%, pueden infectarse fácilmente. Solo con el hecho de que una persona de ese bus tosa y ya el resto ya pueden estar infectadas. Increíble. Oiga, doctor, ¿el tratamiento es el mismo que para el Delta? ¿Para la variante Bueno, Delta? es básicamente lo mismo, pero yo lo que estoy haciendo Ujú. es adelantando un poco lo que es el tratamiento de la segunda fase, por decirlo así, y hacerlo desde el inicio. ¿Por qué? Porque la invasión pulmonar, a pesar de que es bronquial, es más rápida. Entonces, Ya, ¿quién le garantiza a usted que solo sea una invasión de virus y después no se añadan bacterias y ya, otros microorganismos porque su inmunidad está débil? Entonces, puede desembocar en un proceso infeccioso bacteriano aparte del viral. ya. O sea que Entonces, usted igual da antibiótico para que no, eh, para que las bacterias que tienen un nombre, las bacterias que se aprovechan, aprovechadoras, ¿no? claro, hay las neumonías que son comunitarias, como se dice, o las infecciones comunitarias. Puede usted darle antibióticos, puede darle los corticoides, etcétera. Pero lo importante de todo esto, sabe que lo que yo he notado en los exámenes de los pacientes que yo les he hecho, que son unos Omicron y otros Delta, cuando están vacunados, no suben tanto los parámetros inflamatorios, es decir, no suben mucho ni la ferritina ni la interleuquina, que son las que realmente llevan al paciente a UCI. Entonces, usted tiene esos parámetros inflamatorios en este punto y después de 3 o 4 días los vuelve a hacer y no han subido mucho. Entonces, Ya, suben un poco, pero no es lo suficiente como para poder decir mancha esta tomografía o ya. da un desarrollo de neumonía en esta tomografía. Por eso considero que es más manejable, pero siempre y cuando usted tome las precauciones y medique bien, o sea, medique adecuadamente, perdón, desde lo que es el primer día. Pero lo que sí es cierto es que en 2 días ya hay contagio. No era como los anteriores que en 7 días había contagio, de 5 a 7 días. Aquí en dos No, días ya están todos los síntomas, ¿cierto? Después de que te sí, sí, contagias. sí, sí, inclusive, por ejemplo, hay pacientes que tuvieron una reunión el día de hoy fue sábado, y al día siguiente ya tienen síntomas. El día domingo. Es decir, el periodo de incubación puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 días, pero lo ideal es que usted tiene aquí este día en que usted tiene síntomas y al cuarto día usted haga el hisopado, cuarto, Ya, quinto día. No sirve de nada hacerlo al siguiente día o al día 2 porque le va a salir negativo y eso da un falso negativo que dice, no, no necesito tratamiento. Y ahí viene usted y se complica y termina, puede terminar hospitalizado con mayores síntomas. doctor, ¿y los tratamientos de los laboratorios Pfizer y Merck para Sí, tratar al virus, cómo están? ¿Cómo están esos tratamientos? Que no son vacunas, sino que son, bueno, es medicina, ¿no? Son son tratamientos pastillas. para ayudar a que los Claro, síntomas no sean. sí, nosotros tenemos dos tratamientos que ya están aprobados en Estados Unidos. Uno es el Paxlovid, que es de Pfizer, y el otro es el Molnupiravir, que es de Merck. Entonces, estas son pastillas. Generalmente estas pastillas se toman cada 12 horas por 5 días. Ya, En el de Pfizer son más pastillas que el Molnupiravir, pero ambas ejercen la misma función, es decir, que prácticamente intervienen en lo que es las proteasas o intervienen en la replicación del virus, es decir, bajan la carga viral desde el inicio que se comienza a tomar y hasta el final de tomar las pastillas, y un 80-90% de los casos evita la hospitalización y evita ir a UCI. Pero, ¿cuáles son las características? Síntomas aquí, primero tengo los síntomas los primeros días y segundo tengo el hisopado positivo. Una de las dos cosas, toma las pastillas 5 días y usted no se hospitaliza. ya, Pros y contras de esto de aquí. El pro es el sentido de que usted, sea la cepa que sea Omicron, sea Delta, sean las cepas que aparezcan posteriormente, usted va a tener buena respuesta porque lo que hace es imitar la replicación viral en cualquier cepa porque actúa en el mecanismo interno de lo que es el virus. Entonces, eso evita hospitalización. El contra es el precio, pero ya se están pidiendo el hecho de las patentes, quitar las patentes para que se lo pueda hacer de una forma genérica y poderlo distribuir a nivel mundial, ya que Pfizer va a distribuir su producto alrededor de 500 millones de copias o de tratamientos durante el año 2022. ok, Pero, ¿qué es lo que yo pienso que debe servir estas pastillas en particular? Primero, tener usted terminar sus 2 dosis, ir a lo que es la tercera dosis. Y si hay casos después de esta tercera dosis en los cuales salgan positivos, tienen síntomas floridos,
ahí utilizar las pastillas, porque lo contrario, si usted tiene 10.000 casos, 80.000 casos, no va a poder utilizar las pastillas en todo el mundo. Yo, a la mayoría de los casos que tengo alrededor mío, ¿qué estás tomando? Hidratándome y paracetamol. Hidratándome y paracetamol. Y salen perfecto. O sea, no pasa nada. ¿No? Y le diré una cosa, por ejemplo, hay muchas No toman personas que, nada más y ya, claro, se les da el virus. O sea, ¿por no qué? pasa siempre, ojo, es gente sana que me lo está Claro, contando. O y sea, gente sin sana que se ha puesto, comorbilidad. que la gente Ajá. sana que se ha puesto las dos vacunas o se ha mejorado su sistema inmune, porque de todas las personas que se han colocado, por ejemplo, vitamina C inmunológica en BioGlue o las han combinado con inmunoglobulina, ellos no se enferman, o sea, no se han enfermado, o si tienen alguna sintomatología ha sido leve, pero ni la han sentido. A mí me En lo que es soportó en COVID los peores durante todo este momentos año, del virus la vitamina C inmunológica y también ¿cómo se llamaba el las otro? inmunoglobulinas, Inmunoglobulina. inmunoglobulinas, ya sea intravenosas, Creo que me subcutaneas, dura hasta el día intramusculares. de hoy, ¿no? Sí. Claro, inclusive esto de aquí sube los linfocitos, como le dije, y esto nos da una alternativa viable de una inmunidad más sostenida y impulsa la inmunidad de las vacunas y por lo tanto usted realmente si se llega a enfermar, que todos podemos llegar a contagiarnos con esta nueva ola, no la va a sentir o la sentirá muy leve. A ver, Y hay ya, otra cosa importante. Bueno, yo creo que hay un término buenísimo. La verdad es que yo creo que el Omicron podría decir yo, criterio personal, que ha venido a vacunarnos a todos, a vacunarnos a todos. Pero yo personalmente no quisiera, o sea, estar contagiada, porque usted también dijo que hay algo que es importante tomar en cuenta. El tema no es, ay, ya, yo me contagio, ya. El problema es que te puedes reinfectar cada 3 meses. Mi hija lleva claro, por su segundo COVID. O sea, ¿cuál es el chiste de que yo cada 3 meses tenga COVID? No sabemos cómo nos va a afectar el órgano. Yo creo que de todas maneras hay que hacerle el quite al virus. Hay que hacerle el quite. Hazte para allá, no te acerques, zafa de aquí. O sea, no podemos pensar, ay, no, ya, a correr que todo es pampa, contagiémonos. No, no sabes cómo te afecta realmente el virus, no sabes cómo es el post-COVID o cómo va a ser contigo, así sea Omicron, que supuestamente es el más buena gente, y tampoco sabes si luego te vas a reinfectar en 3 meses. claro, y si mire, por ejemplo, el Delta, la cepa Delta, se considera que tiene una inmunidad que dura alrededor de 6 meses. Pero se considera que el Omicron como tal dura poco la inmunidad. Si dura, por ejemplo, un mes, 2 meses, vuelve Imagínese. otra reinfección de otra cepa. Entonces, como usted dice, nosotros sabemos que podemos tener Omicron. Hay mucha gente que es asintomática y que tiene Omicron y que, sin embargo, a los 2, 3 meses tiene una fibrosis pulmonar. Sin embargo, a los 2, 3 meses recrudece de la artritis o de la Imagínese. artrosis. ¿Por qué? No se Porque ya sabe. la tienen, no lo saben y el mecanismo inflamatorio del virus está ahí, sea usted sintomático o asintomático, y hace que desarrolle tal o cual enfermedad. Recordemos que el COVID como tal siempre va a atacar nuestro punto débil, y nuestro punto débil es enfermedades que nosotros tengamos y muchas veces sin saberlo, y eso lo desarrolla. Entonces, Y es por eso que se da la alerta amarilla, ¿no? Porque las autoridades, teniendo la información adecuada de parte de los galenos, de los médicos, y obviamente también puede ser de la salud pública, saben que no es conveniente que a los ciudadanos les dé COVID, porque no se sabe cómo se va a desarrollar después, lo que sería un problema para salud pública también. exactamente, por las secuelas que vienen que a Por veces pueden ser supuesto. incapacitantes o no, y aparte de eso, También la para alerta, jóvenes, doctor, no solamente para adultos, para jóvenes también. claro, yo he tenido pacientes jóvenes que tienen alteraciones de córnea y se quedan con una visión disminuida. He tenido pacientes jóvenes que les afecta lo que es el corazón, les ha dado miocarditis posterior a lo que es COVID. Y así muchas complicaciones, en lo que es fibrosis, personas que tienen hemorroides se les desarrollan más y terminan operándose. Es decir, es un sinnúmero de complicaciones que nadie desearía tenerlas y por lo tanto no es el hecho de exponernos para podernos contagiar. Ahora bien, ¿por qué la alerta naranja? En primer lugar, porque estamos dándonos cuenta que ya hay más fallecimientos diarios. Hay días en los cuales hay 5 fallecidos, 6 fallecidos, otros en uno, y el promedio que sacan semanalmente es alrededor de 4 fallecidos por semana. Y las UCIs como tal, claro, tenemos una ocupación en este momento de 50 camas UCIs ocupadas a nivel de la ciudad y tenemos 91 camas, a 100 camas hospitalarias en general por COVID. Claro que no es un número demasiado, pero puede aumentar 2, 3 veces y ahí necesitar más camas. Entonces, la idea no es eso, no te contagiarnos más para no llegar a hospitalizarnos. Y por otro lado, la alerta es precisamente para que se restrinjan, haya ciertas restricciones en las cuales las personas no vayan a fiestas, no vayan a diferentes tipos de reuniones públicas
para que no se contagien en una forma masiva. Que esto yo lo puedo ver si las personas van mucho, por ejemplo, a la playa y se reúnen ahí sin mascarilla, o van a una discoteca o a un restobar, que ahora le llaman restobar, no discoteca, pero bueno, igual hay mucha gente reunida ahí y se puede contagiar, precisamente la noche de fin de año, inicios de año. Sabemos que los casos que estamos viendo ahora siempre los vamos a relacionar con 10 días a 15 días previos a la infección. Todavía nos falta saber los casos que vienen 15 días después de fin de año, que esperemos que no sean muchos, porque ahí realmente se puede buscar ya el equilibrio. Y otra cosa, como usted lo indica, el testear realmente, es decir, saber cuál es nuestra realidad en número de casos, y eso solo se puede hacer al distribuir en diferentes áreas de la ciudad los hisopados y que sean hechos a todas las personas, no solo sintomáticos, sino también asintomáticos. A ver, es importante que nosotros recordemos, que se los voy a recordar, que se están haciendo, no sé cómo se dice, doctor, hisopados por, ¿cómo se llama? PCR o antígeno. Por antígenos en la Plaza de la Administración, gratis, ¿ah? En el Sí. terminal terrestre de Guayaquil, en el terminal Metrovía Río Daule, en la parada Metrovía Caja del Seguro, en la parada Metrovía Sur por la COBIEM y en el Mercado Central. Se están haciendo estos, ¿cómo se llama? Pruebas de antígeno para Pues saber si antígeno, tienes o claro. no tienes y poder aislarte y tal, y poder, pues, obviamente, cuidarnos todos de manera gratuita. Así que es importante que ustedes vayan y acudan a estos lugares si tienen pues algún síntoma o si creen que están en una reunión y pueden estar contagiados, doctor. Claro, y hay una cosa importante. Si usted va a realizarse hisopados COVID y tiene Ajá. sintomatología, tratar de guardar la distancia en esos lugares porque va a haber aglomeración de personas. Y Obvio, otra, obvio, doctor. A y ver, por otra cosa, ejemplo, hablando de aglomeración de personas, eso ya es que ya es que es el colmo si nos arrejuntamos, no, pues no, hay que mantener la distancia. Escúcheme, doctor, si a alguna persona se le ocurre, así como narcóticos anónimos o alcohólicos anónimos, ok, para fin de año que todo el mundo quiere reunirse, pues, ¿no? Quiere chuzo, empiernarse, ya, pues vamos, ya hasta cuándo hay que vivir, solo se vive una vez. Yo creo que se vive muchas veces. Pero bueno, no por reencarnación, sino que uno vive todos los días. A ver, doctor. Entonces dice, a ver, aquí todos estamos contagiados de COVID. Hagamos una fiesta COVID. Y todos reunámonos porque todos tenemos COVID. Mire, se le abrieron los ojos. Pero yo sí creo que haya personas tan descabelladas o familiares que se los permitan que pueden hacer eso, doctor. Ah, no, ya aquí todos tenemos COVID, ya, chévere, reunámonos todos, como todos tenemos, ya disfrutemos el 31 o el primero o el 2, yo qué sé. ¿Qué pasa en una reunión donde hay más de 50, 60 personas con COVID, todas juntas? ¿Puede haber un caldo de cultivo para otra mutación? por supuesto, esas fiestas COVID hay mucho en otros países. Y generalmente esas 50 o 60 personas que estén tienen una diferente carga viral al mezclar, y diferentes cepas probablemente. Al mezclarse entre sí, la carga viral es mucho más alta y las personas que ya están ahí y todavía no han tenido síntomas pueden desarrollar síntomas muy importantes y llegar a inclusive a hospitalizarse. Y aparte de eso, la carga viral de ellos va a aumentar y al salir hacia lo que es su casa, domicilio, amigos, etcétera, van a ser entes más contagiosos. Entonces, definitivamente no es lo ideal. Lo ideal es que usted, perfecto, usted quiere invitar 15 personas a su casa en Año Nuevo, las invita, pero no es suficiente el certificado de vacunación, es suficiente, es punto importante el pedirles un hisopado, ya sea antígeno o PCR, que A la tenga gente le 24 parece eso horas. una grosería. Yo ya lo hice para mi cumpleaños y alguien me dijo que yo era una grosera. Pero en estos momentos no lo es porque está Que yo era una preservando la grosera. seguridad suya Era y una de su grosera familia. que cómo se me ocurría pedir un PCR para que vengan para... Por eso no invité a mucha gente, invité a poca gente y sé que yo, gente que yo sé que se cuida, ¿no? Pero me Claro, dijeron que era una grosera y me llamó la atención. Y digo, pero si yo trato de cuidarnos, nos vamos a ver con nuestros parientes, con nuestros familiares que son mayores en unos días y todavía se ponen bravos porque uno pide algo para, ok, chévere, o sea, yo sé que cuesta, el hisopado cuesta, pero también hay lugares donde ahora se los hace gratis. claro, o Entonces, sea, es la molestia quizás de realizárselo, pero de esa manera usted evita que de 15 personas que vayan a su casa, sí, 5 terminen con doctor, COVID. eso es un tema de doctores y de personas que hemos estado involucradas con el tema de la medicina desde que comenzó la pandemia. Pero a la gente eso le parece una grosería. Le parece una Claro, grosería
Casi que un 50% de las personas. Pues hay que cambiar un poco la mentalidad en ese sentido. Y por otro lado, mire, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó a partir del día lunes? Cuando ya dijeron, primero, vacunación obligatoria, y segundo, que está subiendo rápidamente y continuamente lo que es el pico de contagio. La gente acudió masivamente a vacunarse. Los centros comerciales, por ejemplo, City Mall, Terminal, están con muchas personas ahí vacunándose. Y hay una fila larga, y muchas de las personas se han contagiado en esa fila esperando vacunarse. Y son lo que estamos viendo también ahora. ¿Por qué? Porque usted primero tiene que tomar todas las medidas de bioseguridad en la fila. Segundo, cuando usted ya sale a vacunarse, no es que ya me voy a comer y todo, ya estoy muy bien. Son 15 Tiene que días pasar después, ¿no? Son 10 días a 15 días después para que usted tenga una inmunidad completa de esa segunda o de esa tercera dosis. Y ahí ya usted puede salir a comer, puede salir al cine, etcétera, donde usted quiera irse, pero esos 10 primeros en los cuales usted se vacunó y se enferma, anuló lo que es la vacuna totalmente y puede enfermarse un poquito más fuerte porque el virus vence la inmunidad de la vacuna. La anulas. Patricia de la Cruz, escucha esto. La anulas. Todavía te faltan algunos días. Ya sabe de quién estoy hablando. Gracias, mi querido doctor Campodónico, que nos hemos quedado de largo, pero valía la pena. Valía la pena para poder realmente pues, sacar todas las dudas que tenemos en relación al Omicron. Ha sido súper extenso, pero muy importante para estos días previos a el 31 y las fiestas que se vienen, donde sería bueno que sigamos pues, implementando el tema de la burbuja familiar, ¿no? Y la burbuja de amigos, ¿no? Las personas que saben que se cuidan, las personas que saben que están vacunadas con las 2 dosis, las personas que saben pues, que están digamos que están bien protegidas, ¿no? Para que pues tampoco haya tantos contagios en enero y no haya problemas. Gracias, mi querido doctor. No, muchas gracias, Mariela, y un feliz fin de año para usted y todas las personas que nos están escuchando. Y el hecho también de seguirnos cuidando, y no porque nosotros veamos que en otros países subió la curva y luego bajó, no sabemos si luego volverá a subir. Entonces, no nos confiemos en eso ni veamos el reflejo de otros países. Seamos auténticos y veamos lo que estamos palpando en nuestra realidad y cuidarnos más, vacunarnos y ver lo que está por delante para poder estar sanos. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias a Mediglobal, Jambal, Diners Club, UTEC, Calipto, municipio de Guayaquil, DACE, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, EMAPAC y Urbaceo.